Buenas noches, una nueva emisión de Gano del Sistema. Recuerden que debajo de los títulos y arriba de los tiempos de los temas está el link del programa subido a Libri, el Gano del Sistema 417, la vacuna del juicio final. Varios oyentes me informan que tienen problemas para ver en Libri, por lo tanto, esta semana subiré también a Bichute. Y ahora también va a estar el link para verlo en Bichute, así que lo tienen para ver en Libre y en Bichute. También voy a poner un programa especial que va a ser subido a Libre y a Bichute sobre Israel. Les explico, porque Israel se está considerando en todo el mundo como el lugar donde se está estableciendo lo que quieren para el mundo. Israel es uno de los países que más vacunación tiene. Entonces, por eso subo programa con la denuncia de dos periodistas israelíes. Véanlo, va a estar subido a Bichute y acá van a tener los links. Hay que comunicar también que el régimen global arremetió contra Libri por el tema de las criptomonedas, aunque sabemos que esa es la excusa y que el objetivo es otro. También me llegaron denuncias de apagones en Telegram. Mercado Pago, con la excusa de la actualización de identidad, me suspendió la cuenta. Envié 13 fotos del documento hasta que la aceptaron. Hice 32 intentos con la webcam sin resultado. Me pude comunicar con ellos y me hicieron enviar fotos mías con el documento a la mano y a la vista. Quedaron en comunicarse en de un mes, no lo hicieron. Yo no debo nada ni jamás me atrasé en los pagos. Estoy en nivel 5 y todos los días me llegan correos con los beneficios que tengo. El mensaje de ellos es que no puedo recibir dinero. El juez sabe que depositó 100 pesos. Es decir, puede hacerse. Yo después de alguna forma lo saco de ahí, porque lo pago cuentas de Mercado Pago con la que tengo depositado ahí. Así que el Mercado Pago me prohíbe hacer transferencias de dinero, no puedo sacarlo. Pero como tengo cuentas de Mercado Pago, puedo sacarlo de ahí. Hay uno que digo, deposito 100 pesos y lo puedo meter. Aprietan por todos lados. Les queda la alternativa de Banco Provincia, depósitos en cuenta o en giros. Bueno. Yo lo avisé por primera vez en el 2013 en Televébulo y me miraron con desconfianza. Que el régimen iba a imponer nacionalistas. Otra promesa cumplida, lo que no suponía que la cantidad de conversos o colaboracionistas. Vamos a ser claros en esto, porque la gente joven la confunden cada día más. El régimen global tiene como primer objetivo eliminar los estados-nación y toda su estrategia está volcada allí. Cuando se habla de gobernanza global, más en este momento en que con la epidemia lo están llevando a la práctica, pregunto a los que se dice ser nacionalista, ¿qué lo suena al régimen que quiere eliminar las naciones? Si entendemos esto, podemos pasar al segundo plano. ¿Qué medios utiliza el régimen contra quienes defienden los intereses nacionales? El primero es el hecho que la democracia liberal sea la única forma de gobierno y el sufragio universal el medio para acceder a ella. Ahora bien, con la historia que tenemos nosotros desde 1983, no entiendo cómo los que se autodenominan nacionalistas creen que pueden llegar usando la herramienta del régimen. Salvo que el objetivo sea crear una pyme que les deja millones de pesos, convirtiéndose en disidencia pagada por el régimen y le brindan al mismo la excusa para decir que todos los sectores participan, cuando desde 1983 en el Parlamento un representante electo hizo algún planteo contra el régimen global, y si hubo alguna disidencia fue debidamente tapado por el resto. Miren, les doy un ejemplo de alguien con el que no comulgo nada: Luis Zamora. En su primera gestión como diputado lo hicieron a un lado y hasta lo ridiculizaron, y su partido no lo postuló en la reelección. Les paso un dato: si alguien fuera del esquema ganara las elecciones con el 50%, fíjese, una barbaridad, si alguien fuera del esquema ganara con el 50%, tendría alrededor del 20% de diputados y 15% de los senadores. Si tenemos en cuenta que contra los nacionalistas se unen todos, ¿cómo hacen para gobernar? Irigoyen ganó 4 elecciones y recién en la última conseguía tener mayoría en el Senado. Hicieron cola para derrocarlo. Sigan participando y trabajando para el régimen que cada día da menos libertad. Algunos preguntarán, ¿qué se puede hacer? Lo primero es no trabajar para el enemigo. Una vez que no lo hagan, nos juntaremos y veremos cuántos somos, qué tenemos
y se valorará lo que se puede hacer. Yo no puedo plantear nada con quienes se aferran al régimen. Hay otros que venden humo, con mucha locuacidad y oportunismo, y son colectoras del kirchnerismo. ¿Cuánto cuesta razonar? A mí me levantaron 19 videos, todo lo que yo hablé de prerandimia, de movida. Y hay otros que hablan del tema y no se los levantan. Una vez me levantaron un programa por información que di sobre una falsa bandera. Pero en YouTube había unos cuantos videos sobre ese tema y seguían sin ser levantados. Hay quienes tienen amplia libertad para decir lo que se les antoja, violando toda reglamentación, y nadie les dice nada. ¿No les llama la atención? Menos aún les preocupa que no se tiran contra las grandes líneas del régimen. Y los últimos son los conversos, los que ven la posibilidad de la venta para enfrentar al régimen, que sea un discurso nacional, y aparecen liberales, socialistas y de todos los colores, y con el solo hecho de que ataquen al binomio gobernante o critiquen el populismo, saca patentes de nacionalistas. Por eso, esto no es de ahora, lo vengo diciendo hace años. Es muy difícil que yo me tilde de nacionalista, siempre trato de hablar de defender los intereses nacionales. El nacionalismo clásico siempre estuvo vinculado al liberalismo, desde hace 100 años, cuando le proveyó los rompehuelgas a la empresa Bacena, y en el paseo que significó la marcha de Iburu para derrocar a Irigoyen, el único enfrentamiento armado se dio en la vereda del Congreso entre radicales y nacionalistas. Recordemos por lo más olvidadizo que ese golpe trajo al gobierno de la década infame y la entrega de Inglaterra. Por esto creo que la guerra está totalmente perdida, no por el 90% borrego, sino por el otro por ciento, el 10% confundido. Algunos se han quejado porque en el último programa pedí que colaboren. De acuerdo, la alternativa es arreglar con alguien que financie y vender el arma al diablo, algo que ya hicieron varios. Hace cerca de 40 años que milito en este sector. Entre gente honrada jamás conocí a un empresario o mecenas que aportara dinero para esta ideología. Siempre nos hemos autofinanciado con recursos propios. Por eso desconfíen de los que mueven dinero o estructura. Quien lo aporta debe recuperarlo, y quien lo recibe debe gestionar la recuperación, y con creces. La Argentina vive en un limbo. En Argentina hay más pobres que habitantes en Chile. Tenemos un total de habitantes pobres equivalente a 6 veces la población de Uruguay, 4 veces la de Noruega, 3 veces la de Paraguay, 2 veces la de Bolivia, 2 veces la de Grecia y 6.830 veces la población de las Islas Malvinas. Desde la ONG Proyecto 7 indicaron que son cerca de 350.000 las personas en situación de calle en todo el país, de ellos 20.000 solo en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, empresarios gastronómicos, tras haber atravesado en 2020 el peor momento económico de la historia, los bares y restaurantes vuelven a advertir sobre una posible situación terminal que podrían vivir si las autoridades establecen nuevamente las medidas de restricción total sobre la actividad. De acuerdo a datos del sector, en el ámbito de Capital Federal ya cerraron un 20% de locales y se anticipa que el número podría llegar al 50% de mantenerse la situación sin cambios. Y si ya durante el año pasado cerraron 10.000 locales gastronómicos en todo el país, quedaron en actividad solamente 40.000. Ahora entienden que sin apoyo oficial en los próximos meses podrían quedar 25.000. Además informaron que se perdieron este último año 130.000 puestos de trabajo y que ese número se podrá duplicar. Ya comenzó con el cierre del Hotel Sheraton de Mar del Plata. Para seguir disfrutando del veranito argentino, en el que la mitad no trabaja, se está importando fruta y verdura, porque nadie quiere trabajar en el país para levantar la cosecha. Y esto se repite en toda la actividad agropecuaria del país. Este es un tema complicado. Por un lado, los que cobran planes no quieren trabajar, y los empleadores arrastran una historia de explotación.
Es allí donde un verdadero gobierno debe intervenir, pero como en el fondo lo que realmente se busca es la destrucción total de la economía, hacia ese camino se dirigen las medidas. Por último, este pantallazo de una Argentina terminada que grafica el saqueo y la desidia Argentina lo da la Villa Marítima 201, el límite del mar territorial donde el mundo está depredando nuestras riquezas y nosotros no hacemos nada por evitarlo. Hola Rubén, buenas noches. Bueno, este video te lo hago especialmente para vos porque sé que te va a interesar este tema. Esta es la denominada Milla 201. Es fuera del límite del mar argentino, ahí nomás, a una millita. Estos son todos barcos extranjeros que se dedican a la captura del calamar. Por eso tantas luces, parece una ciudad. Y es lo que se ve, lo que no se ve es más grande. Es impresionante. Hay, en su mayoría son barcos chinos, rusos, españoles y un montón de banderas, todos extranjeros. Cuando pueden apagan el registro satelital y se cruzan a nuestro mar a sacar todo el fruto nuestro que puedan. Este video te lo hago especialmente para vos porque sé que te va a interesar este tema. Mirá la cantidad de barcos que hay. Y encima son barcos con un poder de captura mucho más grande que la nuestra, una tecnología mucho más grande que la nuestra. Y bueno, esto es lo que pasa en lugares donde pocos tienen acceso a ver esto. Cada barco mínimo debe capturar 500 toneladas para arriba, así que imagínate. Es impresionante, parece una ciudad. Todos barcos, todos extranjeros, y todos nos chorean. Los argentinos ya no tenemos límites. En medio de la alerta por la flota que depreda al borde del mar argentino, en Chubut construirán un astillero para atenderla. En la licitación convocada por el puerto Comodoro Rivadavia fueron invitadas empresas chinas y españolas que integran gran parte de la flota extranjera saqueadora. Es para ofrecer servicios que actualmente cubre Montevideo. Ahora bien, ¿qué hace nuestra clase dirigente mientras todo esto ocurre? Tras haber debatido y aprobado la ley del aborto hace apenas unos meses, cuando el país atravesaba y todavía atraviesa una de las peores crisis económicas y sanitarias de la historia, ahora el kirchnerismo quiere obtener una nueva victoria política mediante la sanción de la llamada Ley Alfonso, que legalizaría la eutanasia en la Argentina. La idea es que el Congreso Nacional discuta este tema antes de fin de mes y se transforme en ley antes de las elecciones legislativas. Para que suceda esta deben contar con el apoyo de los suyos, pero también de varios legisladores de la oposición. En este contexto, el plan del gobierno es evitar hablar específicamente de eutanasia y suicidio asistido, y en su lugar se habla de introducir el sistema de salud público la prestación de ayuda necesaria para que el paciente pueda morir dignamente. Muchos dirigentes de la oposición ya anunciaron su apoyo y están dispuestos a entregarles otra victoria al kirchnerismo, incluso aunque sea apenas algunos meses antes de la elección que puede cambiar para siempre el futuro de la Argentina. Esto publicó la derecha a diario. Es una muestra más de lo que es nuestra clase dirigente. ¿Tiene alguna idea? ¿Todavía? ¿Una duda? ¿Hasta dónde nos lleva con nuestra complicidad e indolencia? Esto es interesante porque este artículo viene del exterior, lo publicó Panam Post. Entonces, ¿cómo nos ve Alberto Fernández desde afuera? El presidente Alberto Fernández decidió hacer el ridículo desde el primer instante de su presentación grabada. El mandatario argentino apareció con el barbijo puesto para quitárselo un segundo después. Parece que los asesores presidenciales no perciben la indignación que generan esas insólitas y absurdas acciones, a manos de un presidente absolutamente desacreditado por su propia actitud. Es lo que dice, ¿eh? El mandatario argentino, que informó el fin de semana que es COVID-19 positivo, se cansó de realizar viajes inútiles, de participar de reuniones políticas contradictorias con sus propios protocolos y de quitarse el barbijo para las selfies con sus partidarios, e incluso se animó a decir que lo hacía ya que no le gustaba tener una foto con Bob Dylan con la cara tapada.
Al menos podría haber iniciado la comunicación a cara limpia, sin hacer el ridículo del primer segundo, lo que le quitó toda credibilidad al mensaje que duró 10 minutos. De la misma manera que se le escuchó en México por momentos al presidente Alberto Fernández, perdió el hilo, observen esto, y balbuceó al mejor estilo de Biden, pero con muchos años menos. La impresión de una persona sobremedicada y por momentos extraviada es inevitable, lo dicen ellos, Pan Post. Cabe destacar que el anuncio fue grabado previamente, por lo que la versión que se transmitió, que tuvo un par de momentos complicados, fue la mejor de las tomas disponibles, si se hicieron, o sea, pudo haber sido peor. En concreto anunció que se prohíbe la circulación entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana y que los comercios deben cerrar una hora antes. Esta acción constitucionalmente tendría que estar en el marco de un eventual estado de sitio y no de un decreto de necesidad de urgencia. Hay que ver si la oposición decide cumplir con su rol o hace oídos sordos como ocurrió a principios del año pasado. Por entonces Alberto Fernández contaba con una importante aprobación a la opinión pública que se reflejaba en las encuestas. Como dice el tango, de eso hoy solo queda el recuerdo. Habrá que ver si la especulación política los lleva a ponerse los pantalones. También limitó el transporte público para los considerados esenciales, prohibió los viajes grupales al interior del país, los viajes al exterior por turismo y las reuniones sociales en domicilios particulares. La medida que ya se regeneraron en dilación a redes sociales y promesas de desobediencia civil durará hasta fin de mes. Listo. Ese es el informe de Pan Post. Pero Fernández no es el único. El aspirante a sucederlo, Horacio Rodríguez Larreta, en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: respecto a la restricción a la circulación no estamos de acuerdo, pero como toda norma la vamos a respetar. La medida apunta a evitar las concentraciones de gente y no a quienes están volviendo a su casa cumpliendo su función esencial. ¿Quieren que cierre el 100% de los comercios para que todos dependamos de las multinacionales? ¿Cuándo se van a percatar quién es el enemigo número uno de la ciudad? Pero siempre hay alguno que te supera. Según el decreto 792 del gobierno del Chaco, si no se cumple con las disposiciones, revisan los servicios de agua y luz y los cortan por incumplimiento del aislamiento. Nunca vi una locura similar, nunca. Están realmente locos. Ha muerto el príncipe Felipe, uno de los masones de más alto rango grado a nivel mundial. Parece que formaría parte de un ritual. Tenía 99 años, es decir, 9 más 9, 18. Igual, 9. Falleció el 9 del 4 de 2021, es decir, 9 más 4 más 2 más 0 más 2 más 1, 18, igual 9. En plena pandemia mundial, a estar preparados, que ahora con su muerte se le haga realidad su sueño de reencarnarse en el virus en el cual deseaba para exterminar a la gente que para él sobraba. Ojo con estos ritos. Vamos a hablar ahora de la preocupante situación internacional. Vamos a tener un pantallazo un poco más detallado de la situación de los frentes. Empiezo por Medio Oriente y después me concentraré con más detalle en el frente ucraniano. Porque si la historia enseñó algo a quienes atacaron Rusia, es que se debe esperar el verano. Ahora estamos en primavera y el hielo se convertirá en barro. A fin de abril, para mí, el buen clima abrirá el fuego. Hasta ayer no creía que se materializara el enfrentamiento convencional real. Hoy, observando una serie de elementos nuevos, empecé a considerar la posibilidad de que podría estar equivocado. En Irak, los convoyes de aprovisionamiento están siendo atacados y destruidos, ya sea con explosivos enterrados en las carreteras y también detenidos por milicias que los atacan directamente. Esto es porque han dejado de ser escoltados con militares norteamericanos y no siguen más los cargamentos. Los problemas están aumentando para Estados Unidos, teniendo que duplicar los envíos para que al menos llegue algo. Todavía hace fresco, por así decir, pero cuando suban las temperaturas, deberán prever también el transporte de agua. Ya ni siquiera responden a cada ataque como antes. A cada ataque se una represalia inmediata. Los ataques son cotidianos y continuos y la cadena de abastecimiento está gravemente afectada. Los costos son terribles
y han llegado a los gastos de la tormenta del desierto. Recordemos que oficialmente no están en guerra ya con Irak. En tierra siria el fenómeno es también curioso. Las milicias filo-turcas están aumentando el nivel de hostilidad hacia los despreciados kurdos, ya que están reintroduciendo en esos territorios parte de los más de 20.000 terroristas que Turquía había exportado a Libia para combatir a Haftar. Los Estados Unidos le pidieron que no se los lleven a otro teatro de operaciones. El área kurdo siria destinaron 9.000 y el resto a Nagorno-Karabaj y Ucrania. La filosofía turca es siempre la misma. Te vendo las armas y también los milicianos que la disparan, solo que el terreno operativo ucraniano es bien distinto al desierto. Han entregado 30 Bayraktar 2, drones portamisiles, a las formaciones destinadas a ese país para ejercitarse en un potencial ataque contra Crimea. Si se hubiera vendido al Azerbaiyán, la economía centrada en la explotación de petróleo podría garantizar el pago. El caso ucraniano es muy distinto. Está en bancarrotas y ya ha agotado los drones suicidas vendidos por Israel a caro precio. No es que los misiles de los drones turcos cuesten poco. No son explosivos convencionales por caída simple, sino que son guiados y el backdeck cuenta, salvo que pague alguien por ello, como por ejemplo la OTAN. Turquía no navega en buenas aguas económicas. La aventura en Libia no cerró bien y gastaron mucho dinero. Tampoco cerraron bien gracias a Putin con Azerbaiyán. Dos aventuras que no han capitalizado en ningún sentido, ni económico ni político. Turquía tiene el gran problema de no tener fuentes energéticas. Estados Unidos y Europa no quieren un gallito, quieren un ciervo. Además, Israel no es que se puso a destruir Irak para después dejar crecer algo peor aún. En Turquía lo van a usar. La clave más importante que le erran el hecho de que han suspendido los sueldos de muchas formaciones terroristas del Idlib, 100.000 habitantes, y provocaría en breve un abandono del frente. Estos, sin dinero, empiezan a estrangular a la población, encendiendo rencores inflamables. Estas poblaciones son solo ayudadas por Irán, Rusia y China. Un detalle estremecedor de un país que está en guerras por más de 10 años es que la educación y la salud aún es gratuita bajo las bombas y los ataques terroristas en Siria. Toda la industria fue desmontada y robada por los turcos, así que las pocas actividades que efectúa la población son del tipo de subsistencia elemental. El florido contrabando que ISIS armó para Estados Unidos y Turquía fue excedido por la aviación rusa y la economía turca sufrió un revés total, tal que ha echado literalmente a su presidente del Banco Nacional. Han pretendido negociar el abandono de Libia con una suma de dinero, pero los norteamericanos lo mandaron a pasear con la factura sin saldar. Otro aspecto es que no hay que subestimar es que la industria armamentista turca hace mucha competencia en Occidente, así que no creo que estén interesados en contribuir a su salvación económica. Creo más bien que tratarán de nutrirse de los cercanos de la carcasa del cadáver turco, como hienas en la carroña. Políticos turcos dicen que aún son un tigre con buenas garras con capacidad de hacer daño. Claro que un tigre con un infarto hará muy poco con las garras. También están en curso sanciones por el hecho de haber comprado sistemas CS-400 rusos, y no solos. Estaban ya en construcción y conjuntamente con los rusos diversas centrales nucleares. Como ven, a la hora de la moneda no hay problema o conflicto que no se pueda dejar de lado. El ISIS no respondió jamás al interés del califato y los capitales árabes sunitas. Se demostró sobre el terreno una de las hienas que robó carga embebida de petróleo para Estados Unidos, reclamando su tajada a los otros grupos terroristas por comisión turca y árabe sunita. Hienas que vienen por el cadáver de un país con recursos naturales. El saqueo de Siria fue disfrazado con motivaciones religiosas. Todo el norte de Siria, todo el norte de la pobre Siria, sin olvidar las israelíes en el sur, que con la excusa de prevenir hipotéticos ataques por parte de Irán en territorio sirio, proveyó asistencia militar y sanitaria constantemente a grupos terroristas que operaban en el país, además de atacarlos constantemente con incursiones aéreas, siempre seguido por franceses, ingleses y noruegos. Como argentinos, focalicemos esto. Un pueblo con recursos naturales y con gran capacidad militar para defenderlos no pudo evitar ser devorado por depredadores externos. Los han infiltrado,
dividido y atacado para repartirse sus despojos. Por suerte todavía no lo han logrado. Nosotros somos más ricos y más indefensos. La geopolítica no es lineal. Hay que hacer una lectura y análisis con variantes variopintas y combinarlas con elementos históricos para alegarlos lógicamente. Fundamentalmente se necesitarían saber las cosas. Vecino a Lugansk y Donetsk, los ucranianos han desplazado 100.000 hombres sobre un frente de 450 kilómetros. Recientemente Estados Unidos le proveyó a sus unidades una ingente cantidad de vehículos artillados Hammer, que permitirían una gran movilidad. Recordemos que la topografía ucraniana es predominantemente llana, el campo de grano fértil ruso con pocos accidentes de terreno. Por parte de las milicias defensas del Donbass, la relación es 5-1 a favor de los ucranianos, contando con más o menos 20.000 combatientes aproximadamente. Se suma a favor de los primeros no solo la superioridad numérica, sino la superioridad tecnológica aportada por Occidente con sistemas defensivos sofisticados que la nueva administración Biden proveyó. No solo los norteamericanos han aprovisionado al ejército ucraniano, sino también Canadá, con sus flotas incesantes de Galaxy, capaces de transportar 19.000 kilogramos de material cada vez. Sostenemos al 100% al ejército ucraniano, declaró el jefe del team de asesores militares norteamericanos. El tipo anda y da una patada al oso, que nosotros hacemos el aguante. Cuidado, los ucranianos, otros turcos van a hacer. Le sugeriría de preguntarles a los montagrán de Vietnam o a los kurdos cómo le fue confiando con los yanquis. O al mismísimo Saddam. Si yo me agarro Kuwait, ¿a ustedes les molesta? No, anda con nomás Saddam. Apenas se dieron vuelta, los abandonaron. Y que no se dejen engañar como los jefes kurdos, a los que les entregaron pales con pilas de dólares recién imprimidos. Este detalle es increíble. A los jefes kurdos, a los que le entregaron palés con pilas de dólares recién imprimidos, a los cuales la Reserva Federal se cuidó bien de identificar y no pueden ser aceptados por ningún banco del sistema SWIFT para ser utilizados en Estados Unidos. Están anuladas sus series y no son reconocidas, retiradas. Son papelitos que circulan solo en el teatro de guerra, pero nadie se retirará millonario del ring. Reconozcamos que son ingeniosos. Los que vuelcan sus escenarios no le podrá jamás hacer daño. Por eso estos billetes circulan dentro del teatro a un porcentaje muy inferior a la mitad de su valor. Están en todos los tipos estos. Otros 40.000 soldados de OTAN y Estados Unidos están realizando maniobras en la frontera de Bielorrusia como parte del Eurodefense 2021. Recuérdese que el antiguo Eurodefense 2020 con la misma dinámica y así empezó Tormenta del Desierto. Una acumulación de material de esta naturaleza por parte de la OTAN es lo que ha generado en realidad un contramovimiento ruso y bielorruso proporcional, ya que el material de desplazado en la ejercitación del anterior no fue todavía retirado. Las bases que ayer estaban en Alemania se desplazaron a la zona y quedaron estacionadas en Polonia. No se respira tranquilidad con la acumulación de material y tropas allí. Esto provocó el movimiento masivo por primera vez tan impresionante de tropas y material ruso. No solo cerca del Donbass, sino también a Kharkov y todo el sur de Bielorrusia y el norte de Ucrania. La División 7, 57 Brigada Transportada Rusa, que anteriormente había sido desplazada a Crimea, fue reforzada con 500 tanques. Los materiales que llegaban por vía marítima a Lituania con destino a Bielorrusia fueron completamente redestinados a puertos rusos, no pasando más por los países bálticos y reduciendo los alambres sin tráfico. El tracto en las aguas danesas del proyecto Nord Stream 2 está a 120 kilómetros de ser finalizado. Alrededor de las naves se están posicionando los tubos del gasoducto estratégico para los alemanes. Está siendo disturbado por submarinos de la NATO que emergen al imprevisto. A los Dardanelos están llegando 4 naves de desembarco anfibios rusos gigantes y entran el martes en el Mar Negro. No se sabe si están llenas o se deben cargar. Estimo que el mensaje ruso sea: si ustedes inician algún tipo de acción contra el Donbass, les aseguramos que no se limitará al Donbass. En Rusia los ciudadanos de 18 a 27 años fueron llamados a entrenamiento militar, no a reservistas. Hay quejas en los productores agrícolas rusos porque las plataformas de transporte ferroviario no se encuentran más a disposición para civiles.
requisados para empleo bélico por el Ministerio de Defensa, 16.000 vagones para movilización de material estratégico. Y este volumen no es solo para el Donbass, señor. En 2 días transportaron y montaron maxi radares y proyectores de disturbo electrónico a la cercanía para cubrir totalmente Polonia. Este movimiento es reflejo de lo que está haciendo la NATO. Históricamente Rusia siempre tuvo estrategias defensivas, fue siempre atacado de los europeos y no han tenido jamás presiones hacia esta. Sucedió siempre al contrario y es de esperar que hayan aprendido la lección. Se han multiplicado las intersecciones de aviones rusos, aunque en espacios internacionales a nivel alarmante. Cualquier incidente serviría para crear un caos vial irreversible. Volcándose sobre el terreno específico del Donbass tenemos la ciudad de Mariupol, sobre el mar de Azov, otra floreciente ciudad repleta de canteras navales, que ahora está totalmente paralizada. No llegan naves ni contratos. Al norte inmediatamente está la ciudad de Donetsk y su aeropuerto, donde hay mayor concentración de tropas ucranianas con fortificaciones y trincheras. Totalmente rodeada de campos de minas que lógicamente constituyen una barrera para quien tiene que defenderse. El atacante, sabiendo el emplazamiento, deja espacios de paso o instala mecanismos para hacer saltar a voluntad los artefactos para abrirse el camino. Es un precinto solo para los milicianos defensores. Esta sería la ciudad de conquistar por los ucranianos en cuanto a su importancia y volumen. Ahora bien, la situación de los ucranianos me parece puede estar descrita como que la cuerda está llena de mierda y la quieren agarrar con los dientes. Amontonaron tropas a lo largo de 450 kilómetros, dejando las fronteras con Bielorrusia totalmente descubiertas. Confiando en que los norteamericanos les han prometido apoyo, y trasciende que el objetivo sería desencadenar un ataque sobre las 4 ciudades que debería ser interrumpido, volviendo a sus posiciones, solo si interviene Rusia. El día 29 de marzo, y después de las declaraciones del presidente Zelensky, Rusia declaró que a partir del 30 de marzo se retiene como desvinculada del compromiso de garantizar el respeto al alto el fuego ante la inobservancia del acuerdo del Minsk 1 y 2 por parte ucraniana. Los ucranianos creen realmente que una vez que los rusos activen la reacción se detendrán cuando le están diciendo que no lo harán. No sé cómo se dice profiláctico en ucraniano, pero sería interesante sugerirles que no vayan a la cama con los norteamericanos. Si recordamos lo que ocurrió en el periodo entre noviembre y la asunción de Biden, Rusia probó absolutamente todos los sistemas de armas a disposición, afinando la capacidad de reacción de todos sus cuadros. Jamás se movió una tal cantidad de material y con tanta determinación, sobre todo porque la economía rusa no se puede permitir estos movimientos desperdiciando recursos imprescindibles. Si lo hacen es para concluir. La preparación de estos meses del ejército ucraniano se concentró sobre la guerra urbana, no los campos abiertos. Si ellos tendrían que elegir el cuándo, tendrían que esperar los deshielos y que pase el periodo del barro. 2 cabos, uno de artillería y otro de infantería, se enfrentaron al general invierno por parte de Francia y Alemania, con pocos éxitos en el pasado. El cuándo de los rusos será en cualquier momento y no será simétrico. Se prenderán toda Ucrania, recuperarán las centrales nucleares, las enormes fábricas soviéticas de tanques de Kharkov, las fábricas de aviones Antonov y las fábricas de motores de helicópteros.
¿Ven lo que está en juego acá, no? La Antonov hoy es propiedad china, al igual que las principales industrias ucranianas. Aunque se encuentran bajo sanciones por parte de Occidente, les pertenecen ya. ¿Se entiende? Poder militar combinado con poder económico. ¿Clara la simbiosis Rusia-China? Ucrania tiene el caballo de Troya metido adentro ya con China. ¿Se entiende la ambigüedad de las políticas externas de las potencias financieras? Todo es moneda de control, son las guerras del chamullo. Estados Unidos y Europa, que han masacrado millones de musulmanes en todo Medio Oriente, hoy se rasgan convenientemente las vestiduras, por ejemplo, por 4 chinos de la comunidad musulmana uiguri. Sostengo que el objetivo de Estados Unidos es sacrificar a Ucrania, en pos de separar definitivamente a Europa de Rusia. Si le sale bien, si le sale mal, la gran llamarada final para todos. En cuanto a Rusia, no puede reaccionar. Saben que son los próximos en la lista y no se pueden permitir la amenazante NATO en sus fronteras. El movimiento es muy grande para ser solo una escaramuza. Esto lo escribió Jorge Soleil, el genocidio oculto. Es increíble esto, ¿eh? Esto es increíble. Nadie lo dice, ¿eh? Aunque nos las demos de auténticos y transparentes, a poco que uno observe con atención la realidad que nos rodea, descubrirá que vivimos en tiempos de hipocresía generalizada. Nos han convencido de que eso de la hipocresía es algo de los antiguos, de los victorianos, pero lo cierto es que en nuestra época no le van saga a ninguna otra. Un ejemplo trágico servirá para demostrarlo. Nos referimos a los niños con síndrome de Down. Los famosos se fotografían con esos niños con calendarios benéficos y hay incluso marcas de ropa infantil que incluyen niños con síndrome de Down entre sus modelos. ¡Qué monos son! Eso sí, de lejos. Porque si resulta que detectamos que el hijo que van a nacer tiene síndrome de Down y ya no se nos escapa ninguno, lo eliminamos sin pestañear. En Estados Unidos, el 67% de los niños con síndrome de Down son los que son asesinados antes de nacer. En Europa, tierra del progreso, vemos muy delante. Más del 90% son abortados en Italia, Alemania, Francia, Suiza, Inglaterra, Bélgica. En Dinamarca ya ha llegado al 98%. En España no he encontrado datos oficiales, pero un estudio de Down España cifraba en el 96% los niños Down abortados en 2009. En la actualidad, la misma organización estima que el porcentaje está cerca del 100%. Pero los más avanzados son los islandeses. A los simpáticos vikingos no se les escapa ni un solo niño Down. El 100% ha sido interceptado y eliminado, consiguiendo así una sociedad libre de este tipo de niños. Islandia es el avance del mundo al que nos dirigimos, un mundo libre de niños con síndrome de Down. Mientras en Europa el silencio es casi total sobre este tema tabú, en Estados Unidos hay algunas reacciones. En diciembre de 2017, el gobernador de Ohio decretó la Down Syndrome Non-Discrimination Act, por la que se prohibía el aborto a los niños Down. 3 meses después, el juez Timothy Black detuvo la aplicación. Ahora la batalla legal se resolverá en instancias superiores. Lo mismo ha ocurrido en Indiana y Luisiana. Solamente en Dakota del Norte ha entrado en vigor una ley de ese tipo. Si genocidio es cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, basta añadir los rasgos que determinan al grupo en el cromosómico para que la definición encaje a la perfección. Porque a lo que estamos asistiendo en medio de calendarios benéficos y selfies de famosos es unos actos de detección y aborto muy eficaces encaminados a la desaparición de los niños con síndrome de Down. Pregunto para el final, ¿qué tiene que decir ahora del nacionalsocialismo y de Mengele? Esto lo escribió Albert Sánchez, el satanismo en los pies. Cuando creíamos que lo habíamos visto todo en zapatillas, llegan las Satan Shoes. ¿Y qué quiere decir eso? Que llevan sangre real. Las zapatillas más satánicas del mercado, Linux X, el artista de Old Town Road, es junto a la empresa de moda y ropa urbana MACCHF, el artífice de esta aberración llamada Satan Shoes, de las cuales solo 666 pares se van a vender al público.
Las polémicas zapatillas aparentemente Nike Air Max 97 modificadas están decoradas con un colgante de un pentagrama y una referencia a Lucas 10:18, un versículo de la Biblia sobre la caída de Satanás del cielo. Esta es la referencia que se venderán por $1.018. ¿Qué las hace tan especiales? Han mezclado sangre y tinta en la burbuja de aire de la zapatilla. Aproximadamente 6 de nosotros en el equipo dimos sangre explicada al creador, dijo el creador. Nike se quiere despegar de esto, Haga unas notas, regado despegándose, pero ya están agarrados, ya está. Un ratito de nacionalsocialismo, me dice, hay un regreso al nacionalsocialismo. En varios países del mundo están instalando campos de concentración en los que encerrar a la gente sin cargo ni juicio de existencia legal a la espera de aprobarlos para decidir qué hacer con ellos. Si no lo sabías, fueron las condiciones precisas en las que se crearon los primeros campos de concentración de los primeros meses de los nazis. Eran campos en que concentrar opositores que no habían sido acusados de ningún delito, pero que seguirían detenidos a la espera de la determinación de su situación. Si no lo cree, le comprendo muy bien, incluso a mí me costó creerlo. Sin embargo, está sucediendo de nuevo y ahora mismo. Licitaciones abiertas para instalación de campos de contenedores, sábanas, ropa, etc. El contrato expira el 12 de abril del 21 en todas las regiones de Italia. ¿Para qué se utilizarán? ¿Qué está pasando? El gobierno está construyendo campamentos para aquellos que tendrán que dejar sus hogares. Esto publicó la agencia Stampa Italia. El Senado del Estado de Nueva York, dominado por los demócratas, ha aprobado un proyecto de ley que permite a los funcionarios del gobierno internar indefinidamente a las personas en campos de concentración si se considera que son una amenaza para la salud pública. Incluso las personas sanas que se consideren contagiosas podrán ser recogidas y arrojadas a campos de prisioneros para la seguridad del público en general. Esto lo publicó Religión, La Voz Libre. Y las apostillas del mundo del siglo XXI. El gobierno británico impondrá el reconocimiento facial en la puerta de los bares. Otra. La política del Reino Unido invadió una iglesia del suroeste de Londres durante un servicio del Viernes Santo y la cerró porque existía demasiada gente. Los informes locales identificaron que el clero, el feligreses y la iglesia católica romana Christ the King in Baltan, en lo que es una iglesia de vecindario predominantemente polaca, fueron amenazados con una multa equivalente a varios cientos de dólares y con un posible arresto si no se iban. La policía apareció literalmente saltar a mitad del servicio y reconoció que era uno de los días santos cristianos más importantes del año antes de ordenar a la gente que se dispersara. Aprecio que sea Viernes Santo y le gustaría adorar, pero este riñón es ilegal si oye denunciar a un oficial. De todos los maravillosos servicios de atención médica para mujeres que se ofrecen en Planned Parenthood, ninguno puede compararse con su último esfuerzo en la atención médica: castrar niños varones. Así es, Planned Parenthood ahora se está aprovechando de los adolescentes para convencerlos de que tomen hormonas sintéticas. Planned Parenthood no está contenta con su operación actual: presionar a las mujeres para que pasen por el quirófano mientras se rompe el cráneo de su hijo. Se extraen órganos y se extraen sus restos corporales del útero. Cuando se trata de planificar la paternidad, ¿por qué no destruir los sistemas reproductivos de los niños pequeños desde el principio? La tortura infantil paga. Planned Parenthood ahora en el negocio de castrar químicamente a adolescentes y castrar a niños varones. Esto publicó Natural News. El patrimonio neto de los multimillonarios en Estados Unidos se ha disparado en 1 billón a un total de 4 billones de dólares desde que comenzó la pandemia. El aumento de la riqueza en 9 meses supera el costo probable de 908.000 millones de dólares del paquete de alivio de COVID, que se ha estancado como demasiado costoso. De 1 billón pasaron a 4. Esto publicó American for Tax Fairness. El Pentágono desarrolla partículas invisibles para controlar tu cerebro. El proyecto Brainstorm está desarrollando un sistema que usa nanopartículas
y campos magnéticos para monitorizar y controlar los 80 mil millones de neuronas del cerebro. Esto lo publicó Jesús Díaz. Menos mal que ante tantas pálidas nos queda un respaldo espiritual del jefe de la Iglesia Católica, que en una homilía por Pascua dijo lo siguiente: Francisco, sigue existiendo una necesidad urgente de un plan global que pueda crear nuevas instituciones o regenerar las existentes, particularmente las de gobernanza global, y ayudar a construir una nueva red de relaciones, promover el desarrollo humano e integrar a todos los pueblos. En la vergonzosa homilía dijo 9 veces la palabra vacuna y no nombra a Cristo nunca. Ya falta poco. Eso lo escribió Juan Carlos Quiroga. Somos cyborgs. Una mezcla de ideología y cibernética que en su definición la parte tecnológica es para mejorar o aumentar las capacidades asistidas. En la actualidad se confunde servomecanismo con robotización. Servomecanismo es un sistema asistido por humanos sin decisión propia. Robotización implica total autonomía humana. Muy sutilmente los robots van reemplazando nuestros espacios, aquello que nosotros dejamos vacíos. Nuestro entorno está continuamente suplementado por algoritmos. Cuando el humano falla en la implementación de una tarea, aparece un robot. Desde 1969, en los inicios de Unix, el predecesor de Linux, están presentes los primeros algoritmos autónomos que los programadores de ese sistema denominaron demonios. Pequeñas subrutinas que ejecutan tareas repetitivas y de control, predecesoras de los virus del software. Los diferentes sistemas operativos que interpretan nuestras máquinas tienen un origen común en ese lenguaje C, que es a su vez un intérprete del assembler interno de los procesadores, o sea, los sistemas que traducen al humano para escribir al programa. Este incluye en el proceso demonios. Cabe aclarar que todos son sincrónicos, con un reloj base de tiempo, aunque alguna vez hubo un intento de un procesador asincrónico que desapareció rápidamente de todos los medios. Un semáforo es un robot. Hace una tarea repetitiva sin asistencia humana. Un sistema de turnos bancarios es un algoritmo robot que ejecuta una tarea aún más complicada. Da un turno a las personas de acuerdo a su trámite, condición en el banco y hora de llegada, controla que se asigna a quien corresponda, controla los tiempos de atención y la celeridad del empleado en esa tarea. Este último robot adquiere importancia porque viene a llenar un espacio que socialmente dejamos vacío: la empatía. Poco a poco la tecnología nos hizo más desconsiderados con el otro, nos refugiamos en las redes sociales donde encontramos un espacio más confortable para nuestro ego, porque en este entorno nos permitimos elegir quién nos gusta o no, a través de buscar más me gusta y reenvíos, fortalecemos nuestra autoestima en forma silenciosa y sin contacto, en una virtualidad adaptada por algoritmos robots que nos convencen de estar mejor. Cuando esperamos un turno en cualquier entidad bancaria, los empleados nos vienen sentados y prácticamente nos ignoran, hasta que nos toca conversar con ellos, que en la mayoría de los casos nos atienden con una formalidad fría, protocolar, reglamentaria, sin ahondar en nuestras necesidades personales, sin buscar soluciones que se adapten a nuestras necesidades particulares. Es más, un asistente robotizado telefónico quizá nos brinde más afecto que el empleado humano. Sin embargo, si a este mismo empleado lo contactamos por alguna red social informática, su actitud será diferente. Tenemos incorporado un algoritmo que mejora nuestra capacidad de comunicación a gusto del sistema. ¿Dónde caerán las próximas automatizaciones? Basados en este principio, es fácil adivinar dónde van a aparecer los siguientes robots: en las comisarías o dependencias judiciales de atención al público, en la sala de emergencias médicas. Cuando uno va a hacer una denuncia, muchas veces se encuentra ante una fila de 5 a 10 personas, atendidas por un escribiente que está medianamente preparado para escuchar e interpretar lo que va a escribir en la denuncia o declaración. En la fila puede haber diferentes necesidades: denuncias por robo, denuncias por accidente, por amenazas o violencia, por amenaza inmediata de domicilio. Todos van a ser tratados de la misma forma, aunque requieran diferente celeridad, porque hemos perdido la empatía y la consideración. Nadie va a salir a preguntar el nivel de urgencia para clasificar la atención, porque no estamos preparados. Nunca lo pensamos de esta forma para implementarlo, y el tiempo de remuneración de los agentes tiene ese límite. En la sala de emergencia igual.
Únicamente en las series médicas es diferente. Puede ir una persona con una fractura, un dedo lastimado, una hemorragia interna, un paro cardíaco que va a ser atendida en el turno que llegue. Nadie va a salir a preguntar, diagnosticar. En cambio, el robot consulta a cada persona que llega a su situación y la deriva automáticamente donde corresponda, suplantando la virtud humana o la empatía con el otro. Hay que aclarar que esta robotización implica el desempleo y aislamiento humano. El mundo que viene. Esto lo escribió Carlos Belgrano. Como siempre acontece en la patria, todo se proyecta de mal en peor. Ahora la novedad es que la Cámpora se dispone a repartir 2 millones de armas de puño que fueron decomisadas, cuando Delía, Tumini, Lanata, Pérsico y otros intelectuales estuvieron al frente de RENAR. Por entonces incautados a legítimos usuarios y tenedores que se encontraban muy precisamente registrados, con domicilios verificados, sin antecedentes criminales y que pudieron siempre justificar dichas tenencias, fuese para defensa familiar y domiciliaria, profesiones de cierto alto riesgo personal, etc. Y que se aprestan a distribuirlo no solo en las villas del AMBA, sino en todas las provincias por igual, democrática y constitucionalmente. A veces pienso que lo mejor que podría sucedernos sería que un cruento fratricidio se desatara con la inusitada violencia e injusticia que siempre proviene de este tipo de enfrentamientos. Porque esto de hundirnos de a poco solo constituye una insoportable y lenta agonía social, que al no declararse abiertamente le permite a los kirchneristas ensanchar sus bases electorales a las que, de serles adversas, pues las sabrán desfaraguar. Como es otro farsante, al que cariñosamente los radicales siguen apodando el Cotino Siglia, las ideó en virtud de su do de doble agente allá en Tucumán, cuando Palito Ortega fue declarado absoluto ganador de las elecciones provinciales en el 91, pese a que el inmenso caudal de votos se lesionó hacia Bussi, quien también resultó ser otro copófrago, ya que en vez de denunciar la invalidez de la intención de los sufragantes, optó por negociar su indemnidad en su actuación durante el proceso. Todo lo cual fue gratamente recompensado por Menem y que le permitió llorar como una mujercita en su juicio y morir como el cobarde que fue en su confortable mansión en un barrio privado en las afueras de la ciudad Jardín. Pero bueno, las malas noticias no se agotan con el demencial equipamiento delictivo que los kirchneristas comenzarán pronto a desplegar a manos de al menos 1,5 millones de militantes. Por cuanto, según me han confirmado telefónicamente más temprano en la mañana, ya tiene ingreso parlamentario en La Plata un proyecto de ley provincial que prevé ordenar abrir de acceso público y restricto las instalaciones deportivas de todos los countries del Gran Buenos Aires, a los efectos que los asentamientos emergentes que por lo general rodean estos pitucos barrios faciliten a sus empleados que en esa especie de clubes laboran durante la semana para que los feriados disfruten de sus instalaciones. Este horadamiento de las costumbres sociales no cuenta con otro propósito que el de mofarse de los votantes no kirchneristas. Y asimismo incentivar el sembradío de más odios de clases, los que no se promueven por la adhesión a ningún precepto relacionado con el marxismo, sino simplemente para gigantar el caos, la anarquía y a caballo de ambos seguir robando indefinidamente. A estas diminutas bajezas se encuentra reducida la agenda de Cristina, junto con un alejamiento y a como dé lugar respecto de enfrentar su primera condena penal. Pero como sea, creo que nos merecemos lo que se avecina, y quizá mucho más, en virtud de la indiferencia puesta invertidamente de manifiesto con cada avasallamiento de la propiedad privada, a la que adicionalmente como concepto jurídico planean derogar el actual Código Civil y Comercial de la Nación, por lo cual en continuidad irán por los campos y chacras. En algún momento deseo hacerme la idea que algunas contramedidas serán articuladas por quienes durante esforzados periodos de sus vidas procuraron y con empeño crecer patrimonialmente. Y vaya sobre el particular un último consejo y acaso mirada sobre el futuro cercano. Si piensan que los milicos esta vez volverán a salir, bueno, olvídense para siempre. Quedándose en pendencia que cuando vayan por ustedes no se lamenten ni se quejen, limítense a responder con armamento de equivalente calibre al que tendrán los salteadores.
Vamos a terminar. Cuando se habla de Parravicini, que pronosticó una revolución francesa en Argentina, aparecen los que filosofan de lo que fue realmente la revolución francesa. Es todo muy complicado con los argentinos. Lo que realmente dice la profecía es que en algún momento la clase media saldrá a las calles y a lo que corresponda. Yo no creo más en nada. El pueblo argentino con el que yo crecí ya no existe. De la misma forma que no existen quien los gobierna y todo es vivir en bolsa. Cuando los encierran, yo no veo protestas masivas de actores, empresarios del espectáculo, gastronómicos, deportivos, turísticos, nada. Siguen pagando los impuestos con sus negocios cerrados. Luis Barrionuevo, cuyo gremio perdió 130.000 empleados, cerró el Cérato de Mar del Plata. Me hace acordar los dirigentes ferroviarios de la época de Menem. Le cerraron los ramales por uno y ellos ni se enteraron. Habla muy mal de los argentinos, que un señor que está puesto allí por conveniencia y no puede disponer más allá del mozo que le sirve el café, acompañado por una vicepresidente con más de 10 causas penales por corrupción y con 70% de imagen negativa, pueden llevar a los argentinos del hocico como lo están haciendo. No alcanzaría el programa para nombrar a los que nos antecedieron en estos 211 años de vida institucional y que se deberían estar retorciendo sus tumbas ante semejante presente. Y más aún que algunos de los que se están retorciendo pertenecen al movimiento que ellos dicen representar. Triste realidad de los habitantes de este país, que ya dejaron de ser ciudadanos, deambular como una caravana sin destino. Parece que algunos sectores hay una leve reacción, que en una zona los negocios no cerraron las 23 horas, no hay que hacer colas en las veredas, en otros salieron a la calle a protestar. Veremos si nos despertamos de la siesta. Todos los que nos piden que nos quedemos dentro cobran sus sueldos con normalidad. Por otro lado pregunto, opino, digo, ¿Alberto Fernández contrajo COVID? ¿Se vacunó? ¿O fue otro de tantos presidentes vendehumo que se pichicatearon con vacunas falsas? Hay tres hipótesis: o se inyectó aire, o la jeringa está adulterada, o las vacunas son una mierda. Y voy a cerrar con algo que escribió el miércoles pasado el licenciado Juan Carlos Monedero. Si el gobierno argentino manda algo respecto de temas económicos, la mitad del país se lo discute y cuestiona duramente. Si el gobierno manda o designa un asunto en temas políticos, se discute y se cuestiona a fondo. Lo mismo se manda sobre jubilación, seguridad, temas sociales, impuestos, etc. Pero si manda algo sobre COVID, mucha gente acata. Si impone confinamientos, una porción de gente aterrorizada por los medios de comunicación obedece, y los que nunca dejaron de cobrar sus sueldos, la mayoría sin trabajar, festejan. Abramos los ojos, señores. El gobierno ejercita el mando con el tema COVID, porque no tiene otro mejor. Para subsistir políticamente, en otro tema nadie les hace caso, o le hacen caso solo los obsecuentes que tiene dentro. Ahora quieren encerrar a todo el mundo otra vez. No lo hacen por la salud pública, no lo hacen por tu salud, no te quieren cuidar, todo lo contrario, quieren que te cagues enfermando la cabeza o que te fundas si sos empresario. Es supervivencia política, es conveniencia, es interés, y es la única manera de ejercitar su autoridad y de mantener dominada una población ya harta, que si estuviese organizada y enfervorizada, lo sacaría a patadas de la Casa Rosada. Buenas tardes.